un tema relacionado también a apicectomías, ¿no? Porque a veces vemos nosotros lesiones apicales y queremos ver la posibilidad o no de ser apicectomía, o como preguntó una colega, ¿no? Creo que la doctora Carmen, creo que preguntó, ¿qué criterios tenemos que tener para nosotros poder indicar o realizar una apicectomía, ¿no? Una de las cosas que siempre estamos preocupados es ver si el cuadro clínico justifica la apicectomía, ¿no? O ver si el cuadro radiográfico, lo que vemos en la radiografía o en la tomografía, justifica hacer una apicectomía, ¿no? Y finalmente lo que pocos hacemos es enviar la muestra de patología para verificar que efectivamente lo que hemos extraído ha sido un quiste apical, ha sido un granuloma apical o ha sido simplemente un absceso periapical, ¿no? Entonces, este trabajo de investigación del año 2017 lo que trata de demostrarnos es si existe una correlación clínica, radiográfica e histológica, ¿no? En pocas palabras, lo que trata de evaluar son algunas características clínicas como dolor espontáneo, sensibilidad a la percusión, hinchazón facial y discontinuidad de la lámina dura. Se refiere a que no haya físula en la tabla vestibular, ¿no? Y si eso guarda relación con el tamaño de la lesión o con la forma radiográfica de la lesión, ¿no? Y la verdad es que no encuentran ninguna relación estadísticamente significativa. Quiere decir que lo clínico, si bien es cierto, tiene su correlación radiográfica, pero a partir de lo clínico no se puede establecer ningún criterio de diagnóstico radiográfico directo, ¿no? Entonces, esta es una conclusión de este trabajo. Ese trabajo sí me gusta, ¿no? Lo que hace es, de que lo vi me encantó, ¿no? Este es un trabajo del año 2019 también, ¿no? Donde identifican el fenotipo de dos grupos de macrófagos, ¿no? Los macrófagos que le llaman macrófagos M1 y macrófagos M2. Los M1 están relacionados, son proinflamatorios, son aquellos que están relacionados con la inflamación periapical. Están presentes cuando hay una inflamación en la región periapical, sea por una infección o por otro problema. Y los macrófagos tipo 2 están relacionados más bien con la regeneración del hueso, ¿no? Es decir, se encuentran presentes, no son buenos ni malos, ¿no? Se encuentran presentes en mayor volumen cuando se produce una regeneración del hueso. Entonces, lo que tratan de ver es si se encuentran esos macrófagos M1 o M2. Pero como la tecnología no dispone de una manera de identificar a los macrófagos, lo que hace es identificar algunos marcadores, ¿no? Algunos marcadores que permitan identificar la presencia del macrófago, ¿no? Y a eso se refiere cuando habla del AXL y el GAS6, ¿no? En pocas palabras, lo que tratan de ver es si el CD16, que es el indicador de la presencia de macrófagos tipo 1, o sea, macrófagos relacionados con la inflamación, ¿no? Se encuentran más en los quistes o más en los granulomas, o si el marcador CD206, que se encuentra relacionado con los macrófagos tipo 2, aquellos que más bien están relacionados con mecanismos de regeneración del hueso, se encuentran más presentes ¿cómo se llama? En granulomas o quistes. Entonces lo que muestran aquí es que no existe, que si bien que existe mayor cantidad o frecuencia, o han identificado más marcadores tipo para el M2, o sea, los macrófagos relacionados con la regeneración del hueso. ¿Por qué? Porque los quistes y los granulomas también guardan relación, una parte de la elevación de la lesión está relacionada con la regeneración del hueso de su alrededor, ¿no? Entonces, por una parte, lo que muestra es que estas lesiones producen una destrucción del hueso, pero por otro lado, siempre hay un mecanismo de compensación con los macrófagos, en este caso, que se encuentran relacionados con la regeneración del hueso. Lo que sí encuentra una diferencia significativa es entre la cantidad de marcadores, tanto de M1 como de M2, en los quistes y en los granulomas, ¿no? Como una manera de pronto de identificar sin estudios patológicos si hay alguna diferencia cuando nosotros retiramos una lesión y al encontrar estos marcadores podemos decir que se trata de un quiste o se trata de un quiste o de una necrosis, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este es mi paciente, ¿no? Carlos viene con una reacción periodontal lateral, ¿no? Este es un absceso periodontal lateral, esto no es una reacción periapical. Esto es algo que no lo vamos a solucionar con una endodoncia,
Esto es algo que menos lo vamos a solucionar con una pisectomía, ¿no? Y le digo esto porque a veces me hacen esa consulta, ¿no? La pisectomía está indicada cuando hay lesiones apicales y de origen endodóntico. Cuando las lesiones no son de origen endodóntico, la pisectomía y la endodoncia no tienen ningún sentido, ¿no? En este caso se trata de un absceso periodontal lateral, ¿no? En el caso de Daniel es diferente porque la lesión apical es mucho más grande, ¿no?, que lo que va a poder soportar el diente si es que le hacen una pisectomía. En otras palabras, en el caso de Daniel, ese incisivo lateral y ese canino no están indicados para hacerle cirugía apical, están indicados para hacer una extracción dentaria de los dos dientes inclusive, ¿no? Este es el caso de Amelia, ¿no? Este es otro paciente. Amelia viene también para consultar, ¿no? Si le pueden hacer una endodoncia o si le pueden hacer incluso una pisectomía de ese premolar que tiene una reabsorción radicular muy marcada, ¿no? Y estamos hablando de temas de diagnóstico y de indicaciones de la pisectomía, porque no podemos dar una indicación general que valga para todos, porque hay casos específicos que tenemos que verlo en la panorámica o en la tomografía. En este caso se ve en la tomografía, en el corte coronal, que la lesión es más grande que el tamaño del diente. 2, que la lesión ha dejado sin soporte óseo al diente. Y 3, que la endodoncia no ha tenido ningún sentido. ¿Ya? Entonces acá el diagnóstico está equivocado si es que intentamos hacer una pisectomía. Que quede claro, ¿no? Es otro paciente celedonio. ¿Qué pasa con celedonio? Se ha producido una fractura del tercio apical, no sé cómo, el asunto es que el tercio apical está dentro de la lesión, pero felizmente no está dentro del seno maxilar, ¿no? Este es Jordi. Jordi, miren, parecido al caso anterior, pero tiene muy poco soporte radicular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Jordi a mediano plazo o corto plazo? Se va a quedar sin diente, ¿no? Como se ve acá abajo, en el cual se le ha hecho la extracción del diente y ha quedado una tremenda cavidad que va a ser rellenada o que es rellenada con injerto de hueso y con membrana, ¿no? Este es Aldo, es un caso muy interesante visto durante la cuarentena. Aldo tiene una tremenda lesión apical, ¿no?, alrededor de la raíz del primer molar inferior, ¿no? Aldo viene con una movilidad marcada y con un dolor exquisito a nivel de la primera molar. Y además también hay una imagen radiolúcida en la izquierda de contornos difusos y fondo heterogéneo. Entonces yo digo, ¿y por qué le he puesto de diagnóstico quiste radicular? Porque tengo el diagnóstico histopatológico, ¿no? Porque me di el trabajo de tomar la muestra y mandar la patología. Una cosa importante hablando de patología, ¿no? Cuando uno toma una muestra, uno maneja una lesión de este tamaño, uno tiene que tomar una muestra biopsia, es decir, un pedacito para mandarlo al patólogo para que lo vea en el microscopio, ¿no? Y después de eliminar toda la lesión, tenemos que hacer lo mismo, pero ya con toda la lesión. En esa segunda oportunidad donde uno extrae ya toda la lesión y la manda a patología, ahí es donde comienzan las sorpresas. Porque al momento de tomar la muestra, de repente ha sucedido que en la zona donde tomo la muestra, la lesión tiene determinado tipo de células. Y cuando entrego la muestra total y el patólogo revisa ya toda la lesión en su conjunto, de pronto encuentra que el diagnóstico era diferente al principio. Por eso que tengo que enviar la muestra 2 veces al patólogo. Una como diagnóstico, la biopsia, y otra como tratamiento. Es decir, la eliminación o la extirpación final de la lesión. No, que es el diente que ha sido extraído y el tamaño de la cavidad que está restando. Tengo que rellenarlo con hueso y con membrana. Este es un caso de la universidad, ¿no?, de la Universidad de Villarreal, muy interesante, ¿no? Aquí vemos una primera molar inferior y una lesión apical de contornos definidos y de fondo homogéneo, ¿no?, que pinta, ¿no?, que pinta bastante como un quiste radicular, ¿no? No nos olvidemos que el quiste radicular es un quiste inflamatorio producido supuestamente a partir de una proliferación de los restos epiteliales de Malassez, ¿no? Entonces, en este caso vemos la vista panorámica donde se ve que la lesión se continúa con el espacio periodontal del molar. Eso es un indicativo que la lesión es parte del folículo dental de la molar
O en otras palabras, que la molar ha terminado produciendo un quiste radicular. Ahí está la evidencia radiográfica. Este es el día de la cirugía, en donde primero hemos luxado la molar y después la hemos extraído. Y fíjense la lesión que ha salido, ¿no? Ahí está todo el quiste radicular. Lógicamente el quiste se ha reventado, ¿no? Y está toda la lesión siendo enviada a patología. Un poquito de agua, por favor. Este es otro caso, este es otro paciente, esta es la señora Flor, si mal no recuerdo, sí. La señora Flor perdió un incisivo aquí, un lateral, ¿no? Porque el diente se movía demasiado, según lo que comenta ella. Entonces el dentista se lo sacó y le hizo un puente de 3 pies, un puente de una pieza, una corona de una pieza con un puente en bandera, ¿no? Como se ve, el canino está siendo comprometido por la lesión, pero es el incisivo central el que ha provocado todo este problema. Ahí está la tomografía donde se ve la lesión y se ve también que el diente está formando parte de la lesión. Gracias. A ver, seguimos. Y la tomografía sagital, la de perfil, nos permite ver la dilatación de la tabla vestibular y que la lesión se ha introducido, ha levantado, perdón, el piso de la mucosa nasal, pero no la ha destruido. Este es el día en que hemos extirpado el quiste, conjuntamente con el diente que ha causado el problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros no mandamos la muestra a patología, ¿no? Si, por ejemplo, yo invento en mi cabeza, le digo, miren, radiográficamente, este es un quiste radicular, miren la lesión con su bolsa apical, este es un quiste. Pero soy irresponsable y no mando la muestra a patología. Puede suceder que en realidad no se trate de un quiste radicular, sino de un quiste fisural o peor aún, de un tumor, ¿no? Por eso que es importante que en las lesiones ya de determinado tamaño, los odontólogos estemos acostumbrados a enviar las muestras a patología. En este caso, se trata de 2 casos reportados. Vamos a avanzar con la radiografía de este trabajo de investigación, en donde se ve el seno maxilar y se ve la superposición de una imagen radiolúcida, pero mixta, ¿no?, de contornos más o menos radiopacos y la parte central con una zona radiolúcida, ¿no? Extraen la lesión, la envían a patología y el resultado es el siguiente. El epitelio que recubre que tapiza la lesión no es un epitelio polistratificado, plano, que puede ser o no queratinizado. Es decir, no es un quiste dentígeno, es un quiste que tiene lo que se llama un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ese epitelio respiratorio. Entonces, en este caso, se trataba de un quiste fisural, ¿no?, un quiste glóbulo maxilar. ¿Qué hubiese pasado si aquí, en lugar de enviar la muestra de patología, sacaban la lesión, tomaban la foto y la botaban? Nunca hubieran sabido que esta lesión tenía epitelio respiratorio, ¿no? Acá también, epitelio respiratorio, y en algunos casos puede haber lesiones quísticas de gran tamaño, ¿no? Es muy parecido, pero la imagen está en la zona mesial del seno maxilar. Este es un caso de la universidad, por ejemplo, ¿no? Este es del año 1997, si mal no recuerdo, ¿no? En realidad empezó todo esto en el año 1996. La paciente acudió a la clínica de nuestra universidad justo por estos días, mejor, ¿no? Por el día 14, 15 de diciembre, donde ya los alumnos habían terminado su curso de clínica, nadie quería atender, y la paciente viene con la cara hinchada. La miran, la ven, y dicen, no, este es un absceso periapical. No le toman radiografía porque la paciente decía que no tenía tiempo, y además nadie la quería atender. Le dijeron a uno, oye, amigo, alumno, a ver, tú ven para que le haga la atención, porque nadie quería atender a la paciente, y ya todos tenían su récord. Entonces todos se querían ir de vacaciones. Mal hecho en principio, ¿no? Pero hay que ser honesto, ¿no? Entonces le hacen una apertura cameral y le envían a su casa y le dicen, cuando venga el mes de abril del próximo año, cuando empiece la clase, véngase porque ahí vamos a venir nuevamente.
La señorita, en lugar de ir en el mes de abril, se va en el mes de septiembre del año siguiente, o sea, después de casi 10 meses. Viene con un aumento de volumen, le toman una periapical, se ve una imagen radiolúcida de contornos definidos en forma de gota de agua invertida, y dentro de la boca hay un aumento de volumen de consistencia blanda, pero de color morado, ¿no? Amoratado, cianótico, ¿no? Que nos hace confundir, ¿no? Porque si fuera translúcido, diríamos, es un quiste, ¿no? Porque era blando. Pero al tener otro color, podría ser un hemangioma, ¿ven? Tremenda la lesión, ¿no? Pero en realidad se trataba de un quiste, ¿no? Un quiste dentígero, que tenía dentro de su contenido una pieza dentaria, y que, ¿qué había pasado? ¿Por qué aparecía como una imagen radiopaca? Debido a que se había infectado la lesión, ¿no? Ahora vamos a ver un caso diferente, ¿no? Fíjense ustedes la radiografía de arriba, superior. En este caso, se ven dos premolares y una lesión periapical, ¿no? Supuestamente periapical. Una imagen radiolúcida, perdón, de fondo heterogéneo, y los bordes no están bien delimitados. Y lo que le hacen es una apertura cameral, ¿no? Le hacen la apertura cameral y luego ven que las piezas dentales están vitales. ¡Oh, maravilla! Le hemos hecho apertura cameral por gusto, porque los dientes están vitales. Entonces continúa el tratamiento, pero la lesión no desaparece. Entonces ahí cuando me mandan al paciente, es un paciente que tiene muchos años. Entonces la primera pregunta que le hago al doctor es si las piezas dentarias al momento de hacer la apertura estaban vitales o no estaban vitales. Y me dice, doctor, no estaban vitales. O perdón, sí estaban vitales. Entonces, si las piezas dentarias están vitales, correcto, y hay una lesión apical, ¿de dónde viene el problema? ¿Es una lesión periapical? No. Es un tumor o es un quiste que es independiente de la raíz, pero está ahí de casualidad. Por eso es que se hizo la biopsia y el resultado que arrojó fue el de un queratoquiste, ¿no? Es decir, como conclusión, todas las lesiones apicales, ¿no? Ahí está mal escrito, todas las lesiones apicales no son necesariamente de origen endodóntico. Este segundo caso también grafica lo mismo. Se trata de una primera molar inferior, ¿no? En cuyo ápice hay una imagen radiolúcida de contornos definidos y fondo homogéneo, un quiste bestial. Pero cuando el doctor que me manda el paciente, le pregunto, doctor, ¿y por qué le hizo la apertura cameral? ¿Cómo estaba el diente en el momento que le hizo la apertura cameral? Me dice, bueno, me dice, lo único raro que vi en la paciente es que el diente, o sea, la molar, estaba vital. Pero tuve que hacer la endodoncia porque ya le había hecho la apertura cameral, pues, ¿no? Y aparte de que se ganó el hito, ¿no? Pero el asunto es, ¿por qué el diente estaba vital si había una lesión periapical? Es que también en este caso se trató de un queratoquiste. Es decir, no todas las lesiones periapicales necesariamente son de origen endodóncico. Eso hay que tenerlo claro. Por eso que cuando este doctor, el día anoche, me hace la consulta, no sé si estarán entre los asistentes, me manda por el WhatsApp, me dice, doctor, tengo este caso, ¿qué le parece? ¿Qué me parece? Le digo que hay aparentemente una lesión quística, ¿no? Pero que hay que hacer una biopsia para ver de qué se trata. Y me dice, y doctor, ¿y cómo lo hago? ¿No? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago la cirugía? Entonces ya yo no le contesté porque yo preferí de manera cordial explicarle que primero tiene que tomar una tomografía, ¿no? Y ver primero si es superposición o verdaderamente la imagen ha sido originada, o la lesión ha sido originada por un origen endodóntico, porque ya como hemos visto en los casos anteriores, de repente el diente está vital y se trata de un tumor, ¿correcto? Entonces, antes de tomar una decisión drástica sobre un diente, tenemos que comprobar su diagnóstico correcto. Miren este paciente, ¿no? Los que han hecho curso anteriormente de repente lo reconocen, ¿no? Una paciente, una dama que tenía 50 años, más o menos 51 años, ¿no? Inicio de su menopausia, pobrecita, le echan la culpa de toda la menopausia. Tenía un dolor referido en la hemicara del lado derecho. ¿A qué me refiero con un dolor referido? Que era un dolor que ella misma no sabía localizar, identificar dónde o localizar dónde se estaba produciendo. Ese es un dolor referido. Entonces, como no encontraron nada y vieron a la premolar, golpearon la premolar, le duele un poquito, bueno, se defiende y listo. Endodoncia, retratamiento de endodoncia a la premolar.
Como no pudieron retirar todo el material, como se ve aquí, lo volvieron a obturar y no pasó nada. Y se ganaron algo, ¿no? Pero el dolor continuaba. Y como el dolor continuaba, dijeron, hay que extraer el diente. Bueno, doctor, no hay ni modo, hay que sacar el diente, hay que extraer el diente. Doctor, me sigue doliendo. Le hicieron la endodoncia a la molar y como falló la endodoncia, mejor sacamos el diente, se acabó el problema. Pero doctor, el dolor continúa. No te preocupes, ahora te haremos la endodoncia del segundo molar. Cuando ya le iban a hacer la endodoncia del segundo molar, la paciente cambió de dentista, fue a consultar a otro lugar, no ante mí, sino ante otra persona, quien le explicó los pormenores del caso, ¿no? Y le dijo, me la mandó a la paciente, o al paciente, a la paciente, pues es dama, ¿no? Para ver si es que se podía, de qué manera se podía colocar unos implantes. Entonces, en este caso, lo primero que hice fue enviarlo a que le tomaran una tomografía. Ahí está. Y para simplificar, había un engrosamiento de la mucosa sinusal, es decir, una inflamación crónica del seno maxilar, una, una sinusitis en potencia. Es un trabajo de investigación muy interesante. Lo que hace es evaluar, si no mal lo recuerdo, un grupo de incisivos superiores, les hizo la apicectomía, luego le cortó el ápice para comprobar con el microscopio casero, ¿no? Perdón, el microscopio clínico, y también mediante el microscopio electrónico de barrido, para ver cuántos forámenes apicales tenían estos dientes. Y se encontró con algunas sorpresas. Acá está, ¿no? Encuentra con el MEF, es el microscopio electrónico de barrido en portugués, y el MC es el microscopio clínico, el normal, ¿no? El que a veces lo vemos en internet. En conclusión, como se ve abajo, con el microscopio electrónico de barrido fue posible identificar hasta 37 forámenes apicales en diferentes dientes. Mientras que en el microscopio clínico, el estereoscópico, solamente encontraron o verificaron forámenes apicales accesorios en 17 casos. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante el microscopio electrónico, pero tampoco, a pesar de ser tan preciso, tampoco es absoluto, porque hay partes de la boca que todavía nosotros no podemos ver. Entonces, reiteramos la invitación con el doctor Marco